Bueno, pónganse cómodos, pero no tanto como para dormirse. Gloria al Señor, gracias al grupo de alabanza. Qué bueno es alabar juntos al Señor. Padre Santo y Celestial, gracias por lo que tú ya has hablado a nuestros corazones, a nuestras mentes en esta mañana. Ahora, Espíritu Santo, úsame para transmitir con gracia, con unción y con poder la palabra que tú has revelado, que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En esta mañana quiero hablar de un tema que llevo varias semanas trabajando, el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Podemos saberlo? ¿Podemos conocer estas cosas? ¿Es el reino de los cielos la morada donde está Dios? ¿O Dios está en todas partes? Dios está en todas partes. En Juan 14, versículo 1 al 3, dice Jesús que no sufráis, no estéis tristes. Voy a preparar lugar para vosotros. Y a veces, este texto de Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se ha interpretado como que ese va a ser el reino de Dios, como ese es el lugar que Dios está preparando para que estemos con Él en la eternidad. Por supuesto que es el lugar que Dios está preparando. ¿Pero es eso el reino de Dios? Miren, en Isaías, y ahora nos vamos 600 años antes de que naciera Jesús, en Isaías capítulo 65, versículo 17. Por lo tanto, esto está 600 años antes de que naciera Jesús. Dice, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El Señor dice que va a hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y sabemos, los que leemos el Apocalipsis, que eso va a ser así. Ahora bien, la Biblia no es el libro que nos dice cómo vamos a vivir en el cielo. La Biblia nos dice cómo tenemos que vivir en la tierra. Cuando hace 15 días nuestros hermanos estaban dando profesión de fe, ellos decían, creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, y acepto la Biblia como... ¿No hay ninguno de los que estaba el domingo? Acepto la Biblia como mi... ¿Ustedes me oyen bien? No, no los he oído fuerte. Acepto la Biblia como mi norma de fe y conducta. ¿Para dónde? ¿Para el cielo? No, para la tierra. Lo que pone en la Biblia no es para el cielo. En el cielo tendremos a Jesús. Estaremos en la presencia de Dios. Lo que pone en la Biblia es para la tierra. En el mundo hay muchas formas de gobierno. Además, hoy hay elecciones para el Consejo de Europa. Pero en el mundo hay monarquías como la española, que es una monarquía parlamentaria, donde el rey pues es más una figura representativa que una figura autoritativa. Pero hay otras monarquías donde el rey es quien realmente gobierna. Hay dictaduras, hay repúblicas, hay teocracias, aunque no siempre buscando el hacer la voluntad de Dios. Hay muchos tipos de gobierno y la gente no deja de llenarse la boca cuando dice, no, es que nosotros tenemos democracia. Demo es pueblo y cracia es gobierno. A nosotros nos gobierna el pueblo. Pero realmente lo único que conseguimos es meter una papeleta en una urna de vez en cuando
pero poco caso hacen a los pueblos muchas veces los gobernantes, ¿no? Pero bueno, nos ensalzamos así. Ahora, ¿qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 20? Todos ustedes deben tener un pasaporte, porque aunque uno no tenga el pasaporte español, tendrá el ecuatoriano, el boliviano, el colombiano. ¿Pero qué dice Filipenses 3:20? Que tenemos nuestra ciudadanía, está en los cielos. Y qué bueno que aparte de que tengamos cada uno un lugar de nacimiento, la ciudadanía nuestra está en los cielos. Y eso lo dice Pablo a Filipenses. Ahora, cuando Jesús empezó su ministerio, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús no predicaba cualquier evangelio, predicaba el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el profeta Daniel reveló la estatua que había soñado Nabucodonosor, aquella estatua que está en Daniel capítulo 2, donde tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro y de hierro, lo cual era la estatua que, según Daniel va reflejando, refleja los imperios de nuestra sociedad, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, que por eso representan las piernas, porque el imperio romano se dividió en el imperio de Oriente y de Occidente, pero al final los pies, con sus 10 dedos, forman la última parte de esa escultura, ese imperio que no termina de encajar bien, porque el barro y el hierro no acaban de mezclar bien, pero dice que hay una piedrecita que es quitada. Esa piedra es la roca de los siglos, que es Cristo, y esa roca es lanzada, y todos los reinos del mundo desaparecerán, y solo quedará el reino de Dios anunciado. Hemos leído, y aunque yo no le he dicho nada, Luis ha tenido, yo creo que la brillante inspiración de que el Padre Nuestro lo leyéramos todos a la vez. Es una oración que todos conocemos. ¿Y qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo siguiente que dice, ¿qué es? Venga tu reino. Que venga el reino de Dios. No que nosotros vayamos. Que venga el reino de Dios. ¿Y cómo se refleja? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego, la palabra de Dios nos va dando ideas claras del reino de Dios. En Éxodo, capítulo 15, versículo 18, recién el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Ya estaban a la otra orilla, ya Faraón había desaparecido con su ejército. En Éxodo 15 y 18, Moisés siente la revelación de decir, el Señor reinará eternamente y para siempre. Hablando de que el reino de Dios iba a ser algo constante, iba a ser algo continuo, iba a ser algo para siempre. El reino de los cielos es un concepto que está en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Zacarías, hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento, acabo de leer Marcos capítulo 1, cuando Jesús empieza su ministerio, diciendo, el reino se ha acercado. Vino a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Luego, el reino de Dios es algo que está a lo largo de toda la Biblia. Jesús,
¿Cuándo hablaba? ¿Qué pensamos? ¿Que estaba hablando a gente que le podía entender? ¿O que hablaba, como muchas veces hablan los políticos, que dicen muchas cosas y no se les entiende nada? No. Jesús hablaba a gente que entendía lo que Él estaba diciendo. Por eso, Él les hablaba, como leímos al principio, del pastor con las ovejas, porque ellos veían los pastores con las ovejas. Ellos veían todas esas cosas. Es un error que muchas veces cometemos los cristianos, creer que el reino de los cielos tiene que ver con la segunda venida de Cristo. No, hermanos. Que tiene que ver con el rapto, que tiene que ver con el milenio, o tiene que ver con hoy, con el 9 de junio de 2024, con los días que estamos viviendo, con los días que hemos vivido. Porque mirar, es totalmente distinta la perspectiva. Muchos de ustedes que han venido y han estado viviendo aquí un tiempo sin papeles, saben perfectamente la diferencia que hay cuando uno tiene papeles y puede trabajar legalmente a cuando uno no tiene papeles. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Estamos en el reino de Dios? ¿O ya veremos si algún día estamos en el reino de Dios? Es muy importante. Porque si estamos en el reino de Dios, entonces hay muchas cosas que son reales. Los que tenemos nuestro DNI en regla, hoy podemos elegir ir a votar o no ir a votar. Pero los que no tienen, no pueden elegir. Hay una gran diferencia. Saber dónde estamos nos ayuda a tener las cosas muy claras y a saber la perspectiva de las cosas que Dios quiere que hagamos. Las cosas que pasan en nuestra vida son por casualidad. ¿Son porque hemos tenido mala suerte o porque hemos tenido buena suerte? ¿Son porque el destino lo tenía así marcado? ¿O tú crees, por lo menos yo así lo creo, que mi vida está en las manos de Dios? Y en andar en su voluntad. Y que no depende de la suerte, de la casualidad, de que se den ciertas circunstancias. No. Dios prepara de antemano las obras que quiere que andamos. Es verdad que nosotros a veces decidimos obedecer y a veces decidimos no obedecer. Pero Dios tiene un plan y un proyecto y un propósito para nuestra vida. Jesús tiene el control de todas las cosas que ocurren en mi vida si yo le dejo que Él guíe mi vida. El rey David dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, cuando él era apenas una celulita en el vientre de su madre, él siente que ya los ojos del Señor estaban sobre su vida. Hoy, en el gobierno de los hombres, muchas veces no vemos para nada el reino de Dios, porque el hombre no busca a Dios, el hombre no cuida la creación. El hombre ha roto el plan de Dios. Es más, cada vez se aprueban más leyes en contra del plan de Dios. Por eso es muy importante que como creyentes, como cristianos, sepamos, ¿estamos viviendo el reino de Dios ahora? ¿Es el reino de Dios para el futuro? Y como ya hemos visto, Jesús dice, ahora el reino se ha acercado. Miren, hay un capítulo, ustedes luego lo leen tranquilamente en su casa, Mateo capítulo 13, es el capítulo de las parábolas. Hay 7 parábolas en ese capítulo 13, es toda una sección de parábolas. Pero miren lo que dice Mateo 13, 24, solo voy a leer el principio de cada versículo. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Ustedes creen que la gente que escuchó eso entendía lo que era el reino de los cielos? Yo creo que sí. Jesús hablaba de una forma comprensible. Mateo 13, 24, Mateo 13, 31.
otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Versículo 33. Otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Versículo 45. El reino de los cielos es semejante a un mercader. Versículo 47. El reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos, el reino... ¿Ustedes creen que Jesús repite tanto una cosa que la gente crea que está hablando en chino? No. ¿Por qué? Porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Sabían que Moisés había dicho que el Señor reinará eternamente y para siempre. Sabían lo que había dicho Isaías, sabían lo que ha dicho Amós, sabían lo que habían dicho los profetas. El reino de los cielos. Ahora fíjense cómo se clarifica mucho cuando el Señor explica la parábola del sembrador a los discípulos. Mateo 13:10. Mateo 13:10. Alguno está pensando, dice, ¿cómo he leído esto y no me había dado cuenta antes? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo que Dios ha revelado a sus discípulos son los misterios. Es verdad que había cosas en el Antiguo Testamento que no estaban claras. Hasta que no viene Jesús, dice, el reino de Dios se ha acercado, Jesús ha venido a la tierra para que vivamos en el reino de Dios. Dice, a vosotros. Y a vosotros es a Pedro, Juan, Santiago, Felipe, pero también es a ti y a mí, hermano. Porque el Espíritu Santo ha querido que esto quede reflejado. Mas a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A la gente que no cree en Jesús no lo sabe, no lo cree, no lo entiende, pero a vosotros sí, a nosotros sí. A mí sí. Muchos cristianos a veces interpretan esto, tenemos que subir, tenemos que orar, tenemos que ayunar para entrar en el reino de los cielos. No, hermanos, está bien orar, está bien ayunar, está bien irnos de retiro donde el Señor nos muestre. Pero el reino de los cielos es algo que Cristo ha acercado para nosotros. Tenemos que aprender a vivir con los derechos que tenemos en el reino de los cielos. Yo no trabajo, pero ¿saben ustedes una cosa? Cada mes a mí me ingresan un sueldo. ¿Por qué? Porque es un derecho que tengo, por haber trabajado años, por estar viviendo en este país. Es un derecho. En Japón no hay pensiones. En Japón la gente tiene que ahorrar o hacerse un seguro, o los hijos mantener a los padres. Pero yo no vivo en Japón, yo vivo en España. Y tengo que conocer los derechos que tengo en España para aprovecharme. Tengo que conocer lo que Dios ha preparado en el reino de Dios para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene. Porque si no las sé, me las pierdo. Y mi vida sería muy distinta si yo no ingresara cada mes un sueldo, una pensión. Realmente... Fíjense que yo estoy tratando ya de que todos podamos entender, ¿está el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra o está el reino de Dios en el cielo? Todas esas parábolas nos hablan de cosas perfectamente terrenales. La semilla de mostaza, la levadura, un tesoro escondido, una perla de gran precio. Son cosas que ustedes saben lo que es. La gente que entendía a Jesús sabía lo que era. Si el reino de los cielos es el reino celestial, es decir, donde está Dios en el trono, porque muchas veces, yo también lo he creído, que el reino de los cielos es donde está Dios en el trono. Entonces, ¿por qué hay que decir, venga a tu reino? No, ya diríamos, llévanos a tu reino. Pero el Padre Nuestro no dice, llévame a tu reino,
Señor, ven y arrebata tu iglesia. No, dice eso. No hay ninguna oración en el Nuevo Testamento. El Señor lo hará cuando Él quiera y como Él quiera. Lo que el Señor dice que oremos es, venga a tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es muy fácil a veces de entender la Biblia. Lo que pasa es que eso a veces también nos compromete. Porque yo, como soy español, pues no puedo insultar al rey, porque eso puede ser un delito. Hay cosas que me obligan, hay cosas que me comprometen las cosas. No nos dice Jesús que oremos para que el Señor nos lleve, sino nos dice que oremos para que venga su reino. Y si esto es así, tenemos que esperar a morir para entrar en el reino de Dios. Tenemos que vivir como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 11:16 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es verdad que Cristo vendrá, y todos los reinos, Estados Unidos, China, Rusia, España, Francia, Argentina, Bolivia, Colombia, Canadá, todos los países, todos los reinos de este mundo tendrán que sujetarse delante de Él. ¿Saben cuál es la diferencia? Que nosotros ya estaremos. Nosotros no tendremos que cambiar. Los que estemos vivos, creyentes en ese tiempo, apaguen la música porque si no me distraigo. Los que estemos vivos en ese tiempo no tenemos que cambiar, no tendremos que hacer nuevo pasaporte. Nuestra ciudadanía está en los cielos, estaremos en el reino de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo maravilloso. Por eso tenemos que levantarnos cada mañana, gracias Señor, porque me han hecho, por tu misericordia, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz, un hijo del Rey. Establecerá Dios su reino en la tierra durante lo que más o menos la Biblia llama el milenio. Realmente no sabemos todo cómo será, pero lo va a establecer y los reinos de este mundo van a ser todos, estar todos bajo la autoridad de Cristo. Como ya lo estamos la Iglesia, como ya lo estamos nosotros. Por eso, en medio de todas las plagas, de todas las dificultades que dice el Apocalipsis, de todas las catástrofes y calamidades, nosotros no tenemos que temer, porque estaremos en las manos de Dios. Estaremos en el poder de Dios. Estaremos en la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, no, es que el Señor me va a arrebatar antes de que venga la gran tribulación. Bueno, luego ustedes me enseñan dónde pone eso en la Biblia, yo no lo he encontrado. Es el deseo, porque es muy difícil pasar por la gran tribulación. Pero ¿y si no pasa? ¿Y si como le ocurrió a Pedro o a Pablo o a tantos cristianos a lo largo de la historia tienen que pagar con su vida? Pues algunos serán salvos como Lot, como por fuego, teniendo que dejar todo allá en Sodoma y en Gomorra. Realmente serán arrancados por fuego. Pero hermanos, si el venga tu reino es tan cotidiano que no solo debemos esperar la venida en las nubes de Jesús, sino vivir su reino cada día. Por eso las palabras de Jesús, que se haga tu voluntad, son trascendentes. Aquí no se trata de hablar de ideas, sino pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender y revelar cómo es vivir su palabra y su voluntad cada día en nuestras vidas. No se trata de hacer esto o hacer aquello, de hacer 40 días de ayuno o subir tal cosa o hacer tal cosa. No, hermanos. Todo eso, haz lo que el Señor te muestre. Pero es importante vivir al Señor. Ahora fíjense ustedes, ninguno de los apóstoles, ni de los creyentes que han vivido en los siglos pasados,
ha vivido el arrebatamiento, porque nosotros estamos en 2024 y todavía no se ha producido. Pero ¿dónde vivían esos hombres? Ese Pedro, ese Juan, ese Mateo, ese Lutero, ese Spurgeon, ese Moody, esas mujeres que llevaron a Jesús los perfumes y se encontraron con la tumba vacía. Todos esos creyentes que han vivido durante 20 siglos no han visto el arrebatamiento, pero sí han vivido en el reino de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en el reino de Dios. Lucas, capítulo 17, versículo 20-21. Ustedes miren estos versículos porque realmente no hay que ser gran teólogo. Hay que leer simplemente y dejar que la palabra del Señor nos hable. Lucas 17. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, qué pregunta tan clarita, ¿verdad? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o el allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Porque estaba Jesús allí. Y donde está Jesús está el reino de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios está el reino de Dios. Y donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor. Luego la pregunta es clara. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Ya está. Ya está. Ya podemos gozar. Ya podemos deleitarnos. Ya podemos disfrutar. Diréis, pero mañana tenemos que hacer nuestras cosas cotidianas. Sí. Pero sabiendo una cosa muy importante, que estamos y vivimos en el reino de Dios. Y Jesús explicó cómo se debe vivir en el reino de Dios. En ese capítulo 6 de Mateo, en ese trozo de lo que llamamos el Sermón del Monte, hay un versículo muy conocido, Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Mas buscad primeramente... para que las demás cosas te sean añadidas, ¿qué es lo primero? El reino de Dios. Encontrar, vivir en el reino de Dios. Por lo tanto, no. Cuando vayamos, yo no sé lo que el Señor tiene preparado. Va a ser algo glorioso. Pero el reino de Dios lo tengo que buscar, lo tengo que vivir aquí, ahora. Tengo que imbuirme, tengo que meterme, tengo que entrar en todas esas cosas. Buscad el reino de Dios. Jesús dijo, Mateo 8, 11, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo eso, el reino de los cielos solamente estaba para los judíos. Solo ellos hablaban del reino de los cielos. Pero Jesús ya les dijo, Mateo 8, 11, vendrán muchos del oriente y del occidente. Aquí estamos de muchos sitios, del oriente y del occidente, de un lado y de otro. ¿Para qué? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, sentarnos en el reino de los cielos. Y hay un texto que nos habla de qué significa vivir en el reino de los cielos. Es Hechos 4:19, es el último texto. Hay muchos más textos, pero yo creo que está claro con estos textos. Hechos 4:19, cuando los líderes religiosos, cuando el Sanedrín le decían a Pedro y a Juan, mirad, os soltamos, pero no podéis hablar más de Jesús. Os soltamos, pero no podéis hablar más de Jesús. Diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenemos que obedecer a los reyes de este mundo. Tenemos que obedecerle en cuanto a que si nos toca pagar el IVA de una factura, pues tenemos que pagarlo. En cuanto a que si nos toca circular a 40 porque pone un disco de 40, pues hay que obedecerles. Ahora, si nos dice, no, tú tienes que adorar. Este mundo está atado a muchos reinos.
¿A quién está atado al reino del juego? Y es triste a veces ver hombres o mujeres que se están jugando el jornal o el pan de su casa en esas maquinitas. Hay quien está en el reino del placer. Es que me gusta tanto beber, me siento tan bien cuando tomo tal o cual sustancia. Y la gente entra en esos reinos. El reino del placer, el reino de la borrachera, el reino del juego, el reino del dinero. Oh, tengo que trabajar más, porque quiero hacerme una casa, porque quiero hacerme tal, porque quiero ti, porque quiero. Hay muchos reinos en este mundo. Dinero, placer, bebida, hay muchos reinos. Pero solo hay uno que vale la pena, y es el reino de los cielos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El reino del poder. ¿Por qué? Para no hablar de ningún político español, para que nadie se sienta influido. ¿Por qué Trump, es un hombre multimillonario, quiere presentarse otra vez a las elecciones de Estados Unidos? Por el poder. Dioses de este mundo. La belleza. Hay gente que se opera los ojos, la cara, tal, el pecho, se quita la barriga. Orar por mí para que se me quite un poco. Pero yo no me opero. No vamos detrás de la estética. Dioses de este mundo. La estética, el placer, el poder, el dinero, los vicios. Pero el reino de los cielos está tan cerca. Está tan próximo a nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es verdad que tenemos que seguir obedeciendo a los gobiernos de este mundo en todo aquello que no tenga que ver con nuestra fe. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros, yo, aparte de un pasaporte español, tengo la ciudadanía del reino de los cielos. Si tú lo tienes, dale gracias al Señor en esta mañana. Pero si estás pensando, yo me creía que eso del reino de los cielos era para cuando me muriera. Y te das cuenta que puedes dejar los reinos de este mundo para estar aferrado al reino de Dios. Yo te invito a que pongas tu vida en las manos del Señor. Que sueltes, que rompas las ataduras de cualquier otro reino. Sea el que sea, yo no sé, tú sabes cuál es lo que te ata a ti. Rompe estas ataduras y di, Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Ayúdame a buscar, a entender, a comprender los misterios del reino de Dios, para que yo no ande dando tumbos de aquí para allá. Voy a pedir que oremos al Señor. Y voy a invitar, si alguien siente que no está viviendo en el reino de Dios, pero hoy quiere poner su vida en las manos de Dios, pero hoy quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, y quiere decir, venga tu reino en mi vida, hágase tu voluntad. Quiero invitarte a que levantes tu mano o te pongas en pie. Yo voy a orar por ti, para que la voluntad del Señor se haga en tu vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno que busquemos no estar en el reino de España, no estar en los reinos de este mundo, sino estar en el reino de Dios. Gloria al Señor. Lo que tú estás haciendo, lo estoy viendo yo, la mayoría de hermanos están con los ojos cerrados, pero lo está viendo el Señor. Y el Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere revelarte. Que seas como aquellos fariseos, que es verdad que no siguieron a Jesús, pero ellos entendían lo que quería decir el reino de los cielos.
Por eso oramos. Padre Santo y Celestial, gracias porque tú has ganado este derecho para nuestras vidas. Tú no quieres que seamos personas ignorantes, personas miserables, sino quieres hacer de nosotros hijos del Rey, hijos del Todopoderoso. Tú ves los corazones de estos hombres y mujeres que hoy se han levantado pidiéndote que tú seas el Rey y Señor de su vida. Espíritu Santo, derrama una unción especial. Espíritu Santo, glorifícate en sus vidas. Espíritu Santo, que ellos sientan desde hoy en adelante que están en la voluntad de Dios y que son hijos del reino. Gracias por una bendición tan grande. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la palabra del Señor produzca el fruto para el cual Él la envía. Amén.